recomendaciones que nos permitan incidir efectivamente en esta cumbre mundial de sistemas alimentarios, ¿cierto? Un momento muy importante que además se relaciona entonces con otras discusiones que se están teniendo a nivel global y que son muy importantes, como es el caso de la conferencia de las partes sobre diversidad biológica, también la conferencia de cambio climático, temas que se relacionan con la alimentación, temas que, como sabemos, además son de los principales sectores que emiten, ¿cierto? El agro es un sector que tiene también una contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces también se relaciona mucho y tiene una implicación directa en el cambio climático, así como también requerimos que esa biodiversidad se mantenga, sea ese patrimonio protegido para las futuras generaciones. Me gustaría presentarles también a las personas que han estado organizando esto, que son del equipo de Barranquilla Más 20 y que ustedes van a conocer en detalle en este diálogo, como son Samuel Rodríguez, María Alejandra Arellano, Andrés Tirado y Breiner Padilla. Muchas gracias, compañeros, compañeras, por su involucramiento y bueno, les doy entonces el paso para que podamos iniciar este diálogo independiente de Barranquilla Más 20 para contribuir a las alternativas agroalimentarias en la alimentación escolar. Vale, muchas gracias, Omi. Para iniciar, pues me presento, soy Samuel Rodríguez Beltrán, ingeniero ambiental, y en este momento hago parte de la Fundación Barranquilla Más 20 en apoyo a la formulación de proyectos ambientales. Para no arrancarnos más, iniciemos con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué son los diálogos Food System Summit? Los diálogos de la cumbre sobre los sistemas alimentarios de la ONU son eventos que se han organizado con el propósito de propiciar un intercambio de ideas y debates para compartir experiencias en relación con los sistemas alimentarios presentes en todo el mundo. Esto lo que busca es mejorar o transformar los sistemas alimentarios para que sean adecuados tanto para las personas como para el planeta y que estos sean ambientalmente sostenibles. En resumen, se puede decir que estos diálogos incluyen a diversos actores procedentes de todos los sistemas alimentarios y estos analizan visiones a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que se formulan escenarios prospectivos. Esto para lograr que los sistemas alimentarios sean sostenibles basándose en el conocimiento, en la experiencia y en la sabiduría de los participantes que son los involucrados directamente en el contexto. Lo que busca es dar prioridad a acciones que mejoren el contexto y las realidades actuales en las que se encuentran estos individuos. En pantalla se pueden ver algunas experiencias significativas de pues, diálogos pasados que se han realizado de manera independiente. El primer diálogo se denomina Transformar los sistemas alimentarios de América Latina para una reconstrucción mejor a partir del COVID-19 y abordar el cambio climático y la pérdida de la naturaleza. Este diálogo se desarrolló en Bogotá, Colombia, en el año 2020 y buscó establecer una convergencia entre las discusiones que se han realizado en estos eventos sobre la transformación de los sistemas alimentarios, la acción climática y mejorar la reconstrucción a partir del COVID-19 de estos sistemas alimentarios. Todo esto antes de las cumbres claves que se realizarán en este año 2021. El diálogo básicamente buscó proponer acciones encaminadas a la protección de ecosistemas naturales críticos, mejorar la resiliencia y la rentabilidad de los agricultores y los productores de alimentos, para que tengan finanzas sostenibles, empoderamiento de jóvenes y que se disminuya la pérdida y el desperdicio de los alimentos. Así cerrar la brecha de género y proporcionar a todos los individuos involucrados dietas nutritivas y sostenibles. También se observa como segundo pues, diálogo que hemos resaltado, el llamado fomento de sistemas alimentarios resilientes, inclusivos y equitativos en Nigeria, valga la redundancia, desarrollado en Lagos, Nigeria. Recalca que los sistemas alimentarios resilientes son fundamentales para garantizar la producción y el suministro continuo de alimentos seguros, accesibles y asequibles en el país para toda la población involucrada.
a pesar de que hay muchas conmociones y alteraciones en el ecosistema que causan desafíos importantes en el transporte de productos desde las granjas hacia las ciudades, también el aumento de los precios en los alimentos y la inseguridad alimentaria, que es un problema que ataca a todos los países en vía de desarrollo en el mundo. Este diálogo, como el nuestro, reunió a partes interesadas de varios sectores para discutir temas que no se limiten a la política agrícola, sino que desarrollen estrategias y exploren áreas de colaboración para que los sistemas alimentarios puedan resistir las conmociones y las perturbaciones del entorno. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que busca nuestro diálogo? Con el desarrollo del diálogo buscamos incluir a la comunidad educativa de diferentes zonas y etnias del país dentro de los diversos objetivos y ejes transversales que se establecen en el programa de alimentación escolar con siglas PAE. Esto con el fin de dar a conocer las garantías alimentarias instauradas por el gobierno nacional. Así también damos la oportunidad de generar un espacio de liderazgo y participación para proponer diversas alternativas que den una transformación cultural y social frente a las problemáticas alimentarias que se evidencian en el país, promoviendo también la creación de ideas innovadoras frente al avance de técnicas agroalimentarias sostenibles. Además, pretendemos fomentar la concientización y el empoderamiento frente a la creación de políticas públicas que respalden y garanticen la soberanía alimentaria en Colombia desde los estatutos legales, es decir, que se pase de una inseguridad alimentaria a una seguridad alimentaria, garantizando el derecho de una alimentación de calidad y buscamos promover el análisis crítico de situaciones sociales a través del planteamiento de alternativas actuales frente a la producción y al consumo de alimentos, proponiendo distintos puntos de vista que desarrollen soluciones desde una perspectiva ecológica, pero una perspectiva sobre todo consciente. Finalmente, queremos recalcar con esta iniciativa el compromiso que tiene la Fundación Barranquilla Más 20 en su labor social y ambiental en pro de la igualdad de género, la equidad racial y el liderazgo de nosotros los jóvenes. Este diálogo apoyará, como mencionamos anteriormente, el programa de la Cumbre de los Sistemas Alimentarios de la ONU, teniendo como tema principal el programa de alimentación escolar PAE en Colombia. Por esta razón, queremos iniciar ilustrando un video informativo aportado por el Departamento Nacional de Planeación en el año 2021, en donde se ilustran limitantes, retos y los principales resultados de los últimos años desde un punto de vista del gobierno. Entonces, por favor, le podemos reproducir el video. Creo que no tiene audio. Hola chicos, pero creo que no se puede escuchar el video. Sí, tienen abierto el micrófono.
Bueno, creo que tenemos problemas con el video. Bueno, básicamente lo que da el video es una definición de lo que es el programa de alimentación escolar. Sigue por favor con la diapositiva. ¿Pueden ver la presentación? Vale, listo. Entonces, pues voy a abordar un poquito lo que hablaba el video, y es qué es el programa de alimentación escolar PAE. Este programa consiste, según la página del Ministerio de Educación, en el suministro organizado de un suplemento nutricional a los niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional matriculados en el sistema educativo público. Hacemos referencias que es en el sistema educativo público y no en el privado, y este rige desde el año 2002. El programa de alimentación escolar PAE es de vital importancia, ya que es una de las principales estrategias del sector educativo para contribuir al acceso y la permanencia escolar de los niños. Lo que busca principalmente es mitigar o disminuir los índices de deserción escolar, principalmente en las zonas más vulnerables del país. De pues, niños, niñas, adolescentes, jóvenes en edad escolar de estratos 0, 1 y 2, fomentando así estilos de vida saludables y mejorando su capacidad de aprendizaje, a través del suministro, como se mencionaba anteriormente, de un complemento alimentario durante la jornada escolar. También mencionaba que con el fin de potenciar sus efectos sobre el desarrollo, la permanencia escolar y el aprendizaje, el Gobierno Nacional, en el artículo 189 del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene vigencia desde el año 2018 hasta el año 2022, y se denomina Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, se establece la creación de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar y Alimentos para Aprender, con siglas UAPA, como una entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional, que tiene como objeto fijar y desarrollar políticas en materia de alimentación escolar. En este orden de ideas, esta entidad se encarga de formular, implementar y ejecutar todos los aspectos relacionados con el programa de alimentación escolar. Como para contextualizar un poco en este año, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación respecto al funcionamiento del PAE en medio de la emergencia ocasionada por la pandemia COVID-19, que, como todos lo notamos estos meses y años, evitaba que la educación presencial, y por ende se estaba perdiendo esta alimentación en los colegios. Por eso el gobierno estableció 3 modalidades para su ejecución durante la pandemia. La primera, la ración industrializada; la tercera, la ración para preparar en casa; y la tercera, el bono alimentario, mediante las cuales pretendía apoyar el aprendizaje en casa. En pantalla podemos ver algunos datos del año 2021 y hasta la fecha el gobierno dice que se han alimentado 1.406.671 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en un rango de edad de entre los 5 y los 17 años, y las raciones se han distribuido de la siguiente manera. La ración para preparar en casa es la de mayor porcentaje, con un 86%, y tiene una evidente diferencia con las otras opciones, ya que es la de más fácil adquisición y la de mayor aceptación por los beneficiarios. También tenemos la ración industrializada con un 8%, la entrega de ración para preparar en casa y ración industrializada 4%, entrega de bono alimentario 1% y entrega de ración para preparar en casa y bono alimentario un 1%. Lo que dice el gobierno nacional es que hasta la fecha indicada se han entregado 4.971.664 raciones, distribuidas en 73 entidades territoriales. Siguiente diapositiva, por favor. Vale. Como para entrar un poquito en el diálogo, vamos a tener 3 ejes temáticos. Vamos, para abordar el diálogo de una forma integral,
y estos ejes estarán orientados cada uno por un coordinador o una coordinadora. El primero hablará sobre políticas públicas y propuestas de innovación tecnológica que amparan y desarrollan el sistema alimentario del PAE en Colombia, donde se abordará el programa desde un punto de vista crítico y real y la implementación de tecnologías como los alimentos transgénicos. Este estará a cargo de Alejandra Arellano desde la ciudad de Pasto. Del segundo eje temático hablará sobre la seguridad alimentaria y el plan de la economía solidaria de los sistemas agroalimentarios del PAE, y este eje abarca temas de la soberanía alimentaria en Colombia con planteamientos de sostenibilidad ambiental a cargo de Andrés Tirado de la ciudad de Barranquilla. Y finalmente, en el tercer eje, hablaremos un poco de cambio climático y retos ambientales que ponen en riesgo la seguridad alimentaria en Colombia. Y en este eje, como su nombre lo indica, se explicará la relación que existe entre el componente ambiental y la alimentación de la población escolar. Esta relación que pues muchas personas desconocen. Este estará a cargo de Breiner Padilla de la ciudad de Barranquilla. Siguiente diapositiva, por favor. Vale, aquí tenemos las reglas y la dinámica del diálogo con el objetivo de que se desarrolle de forma efectiva. La primera es que se trabajará los tres ejes temáticos de manera individual y la o el coordinador del eje expondrá las temáticas a tratar en máximo 10 minutos. También al final de esta temática se formularán 3 preguntas al auditorio. Los participantes interesados en responder a cada uno de estos interrogantes pedirán la palabra por el chat de la plataforma Zoom para que el moderador les dé la palabra. El moderador del diálogo da la palabra máximo a 3 personas participantes después de cada pregunta. El tiempo máximo de cada intervención de los participantes será de 2 minutos como máximo. Un participante puede intervenir en todas las preguntas del diálogo sin importar si ya intervino anteriormente. Y si no tiene la palabra, todos los integrantes del diálogo deberán mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para evitar interrupciones. El participante que tenga la palabra debe identificarse, es decir, debe dar su nombre, lugar de residencia y ocupación antes de iniciar con su intervención. El participante en el desarrollo de su intervención debe abordar las temáticas tratadas por la coordinadora o el coordinador del eje y no de temáticas que se desvíen de los objetivos del diálogo. Y finalmente, todas las personas que tengan la palabra deberán usar un lenguaje basado en el respeto, sin insultos, comentarios de desigualdad o que promuevan el orden. Bueno, comprendido esto, vamos a dar inicio al primer eje temático que está a cargo de Alejandra Arellano. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Podrían confirmarme si se me escucha correctamente, por favor? Ale, se escucha un poquito como, así como o sea, no 100% claro, no sé si... Como con estática. ¿Creen que ahí está mejor? No, se pero escucha sí. con eco. Ajá. A ver, ahí. Ahorita cuando empezamos sí estaba bien. O sea, estaba súper bien tu micrófono. A ver, déjenme. Ahí de pronto ya, un poquito mejor. No, de pronto tengas otra cuenta abierta en la clase y prendido el micrófono y se te me escucha con eco en las 2 cuentas. Ajá. Bueno, mientras aprovecho para darle la bienvenida a las personas que se están sumando, varias profes y personas interesadas en la alimentación sostenible, en la alimentación escolar. Entonces, muchas gracias por estar aquí en este diálogo por los sistemas agroalimentarios y especialmente pues, por la alimentación escolar y el PAE. Ahí se escucha un poco mejor. Nada, todavía no.
Si ustedes gustan, damos continuación con el eje temático número 2 y después continuamos con el eje temático número 1 De para acuerdo, arreglar un poco los problemas de interferencia. de acuerdo, querida. Adelante el eje temático número 2, por favor. Sí, buenas tardes. ¿Me podrían compartir diapositivas? Un segundito. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. De compartir espacio con ustedes sobre este tema de suma importancia para la Fundación y para la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios. Entonces, el tema que me compete a mí es el de economía solidaria. Entonces, digamos que hablaré sobre algunas generalidades, algunas nociones básicas sobre este tema. Siguiente. Bueno, primero que todo, cuando hablamos de economía solidaria, hablamos de nuevas alternativas de producción sistema económico. Entre los pilares que encontramos en la economía solidaria, dentro de los dos pilares fundamentales es el ser humano como prioridad en un sistema económico capitalista y la sostenibilidad y la protección del medio ambiente en las técnicas de producción. Entonces, dentro de la economía solidaria, podemos, digamos, está asociado también a lo que es a la seguridad alimentaria y a la soberanía alimentaria. ¿Qué actores hacen parte de la economía solidaria? Están los productores, mayor parte de los productores hacen parte del sector agrario, consumidores, familias, hay muchísimas familias que son productoras de la economía local, producen alimentos, comunidades vulnerables que son, digamos que de las pocas fuentes de ingresos que tienen dentro de los diversos sectores económicos que hay en el país. Obviamente está la participación del Estado, de los gobiernos y para fortalecer las organizaciones solidarias, campesinos, asociaciones y cooperativas. ¿Me podrías devolver la diapositiva? La anterior, esta de acá. Acá dentro de los conceptos que había mencionado anteriormente en la economía solidaria, digamos que hay unos principios básicos, hay unos pilares que son equidad, sostenibilidad, trabajo y cooperatividad. De las grandes diferencias que hay con la economía capitalista es que estas empresas de economía solidaria también se pueden organizar a través de cooperativas y se organizan a través de cooperativas porque lo más importante no es solamente la producción del capital, sino generar alternativas de producción sostenible, generar cooperatividad, asociación y cooperatividad entre los miembros asociados. Entonces, digamos que esa es de las grandes diferencias que hay entre los modelos de producciones convencionales que se han venido dando. Entonces, esto representa un nuevo movimiento, nuevas alternativas, representa
el 4% solamente del PIB de la economía colombiana. Entonces, digamos que gran parte de la economía solidaria provienen del sector agrario. Siguiente. La otra también. Las compras públicas locales. ¿A qué hacemos referencia con compras públicas locales? Si bien la temática de hoy es los programas de alimentación escolar, cómo el Estado demandan alimentos para, contribuir con su misionalidad, con su misión institucional. Entonces, digamos que a través de la economía solidaria se podrían fortalecer los procesos. ¿Por qué? Promoviendo la soberanía alimentaria. Si el Estado, fortaleciendo estas organizaciones locales, podrían promover el empleo local. Sabemos que Colombia tiene altos niveles de desempleo juvenil y el campo es una de las grandes alternativas de empleo que podría generar el Estado, a través también, obviamente, de las organizaciones solidarias o las empresas de economía solidaria. Disminuye la intermediación en las empresas productoras, porque ya sabemos que dentro de los grandes inconvenientes que presentan los productores, los campesinos, es las cadenas de intermediación donde la mayor parte de los ingresos se concentran en este rubro, intermediarios. Es importante también que el Estado haga un diagnóstico de territorios, cuáles son las organizaciones productoras, en dónde están, en qué regiones, y cómo pueden satisfacer esa demanda de alimentos de municipios, de corregimientos, de instituciones educativas públicas. Y como mencioné anteriormente, las compras públicas locales, a través de sus distintos actores o diversas entidades, podrían generar empleo. ¿Cuáles son esas entidades de pronto que podrían hacer parte de esa cadena de compras públicas? Ministerio de Desarrollo Rural, el mismo ICBF, alcaldías, gobernaciones que ejecutan estos contratos de alimentación, el ICA también, a través del ICA, que es el Instituto Agropecuario, que brinda un acompañamiento técnico a lo que es el campo. También se podrían, a través de fortalecer estas organizaciones para promover sistemas alimentarios más sostenibles, innovación tecnológica, el tema de cómo estos campesinos, estas familias, estas cooperativas pueden implementar nuevas técnicas de producción sostenible, gestión del agua, cultivos orgánicos, preparación de suelos, sistemas de riegos. Entonces, digamos que este tema de economía solidaria podría ser de gran importancia a la hora de mejorar los sistemas agroalimentarios hacia más sostenibles, cubrir demandas de seguridad alimentaria. También contribuye a la soberanía alimentaria porque estamos promoviendo el empleo local, estamos promoviendo, digamos que la economía local. Y por último, también también podría fortalecer, que es el tema que nos compete el día de hoy, estos programas de alimentación escolar. Hay una lista muy grande que elaboraron, creo que fue según Agrosolidaria, una cooperativa, elaboraron una lista de alimentos potenciales que se pueden incluir en los menús de estos programas de alimentación escolar. Ejemplo, la panela, la leche, la avena, diferentes productos locales que pueden fortalecer este programa de alimentación.
Y por último, digamos que dentro de los desafíos que de pronto incluiría yo, está primero el que mencioné anteriormente, un acompañamiento integral del Estado, en cabeza del Ministerio de Agricultura, en cabeza de el SENA también podría participar en ser actor en estos sistemas de agroalimentación, el SENA, acompañamiento, el ICA, fortalecimiento de estas cooperativas y empresas de economía solidaria, hacer una caracterización de productores en las regiones, que el mismo Estado, los gobiernos, las alcaldías a través de sus contratistas, que en gran parte de estos programas los ejecutan son contratistas del Estado, tengan conocimiento de cuál es la oferta de producción nacional para poder satisfacer estas demandas. Y una caracterización no solamente de productores, de productos también como los que mencioné anteriormente. Entonces, digamos que este es, en términos generales, lo que es la economía solidaria y cómo puede contribuir al mejoramiento de este programa de alimentación escolar y los sistemas alimentarios que hoy nos satisfacen nuestras necesidades. Una diapositiva. Y por último, dentro de las preguntas orientadoras, tenemos la primera, por ejemplo, ¿cómo promueven las organizaciones solidarias un sistema agroalimentario más justo? ¿Qué papel tienen estas empresas de economía solidaria en la soberanía y seguridad alimentaria? ¿Y cómo podrían contribuir las organizaciones solidarias al mejoramiento de los programas de alimentación escolar? Entonces, no olvidemos que la misión de esta empresa de economía solidaria está en colocar en un segundo plano el capital privado y la rentabilidad, sino darle prioridad a la sostenibilidad, a la cooperatividad y a la asociación. Muchas gracias por su atención. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. ¿Cómo es el uso de la palabra? Empresas de economía solidaria, ¿Cómo es el uso de la organizaciones solidarias. También está el término de comercio justo, que son empresas que también hacen parte de este sector, porque es el sector, técnicamente hacen parte del sector solidario, y hay unas empresas de comercio justo que reciben incluso etiquetados en sus productos de que cumplen con los requisitos mencionados anteriormente. Entonces, esto también impulsa a los consumidores a adquirir productos sostenibles y con mejores técnicas de producción, sostenibles de producción. ¿De cómo va a ser la participación? Vale, entonces ahorita Andrés formula la primera pregunta y por el chat, los interesados en responder, estamos pendientes para darles la palabra. Entonces, dado lo mencionado en el segundo eje temático, la primera pregunta, ¿cómo promueven las organizaciones solidarias un sistema agroalimentario más justo? Una pregunta, ¿el señor Jorge tiene, digamos, un comentario o una pregunta sobre estas temáticas o para que pueda... Un comentario, Okay. más un comentario que una pregunta. Ok, adelante, sí. No, lo que pasa es que escuchando al joven conferencista, veo como que el contexto, un contexto ideal, ¿verdad? Pero nosotros sabemos de que no estamos en un contexto ideal. Este es el contexto de lo que debe ser. Nosotros sabemos que la economía agropecuaria en Colombia hay un problema grave de la tenencia de la tierra y los campesinos que tienen opciones de producir tienen problemas con el tema suministro de agua, de insumos, de asistencia técnica y de distribución de sus productos.
Sabemos también que estos sistemas de alimentación escolar no compran así como están planteando ustedes. Ellos, el negocio se plantea desde unos proveedores que ellos tienen, porque la idea es comprar en grandes cantidades, porque ahí es donde está porque eso no se ve como un servicio, sino que se ve como un negocio. Y como es negocio, entonces ellos no le van a comprar al pequeño productor, ellos le van a comprar a un gran productor que le venda con precios más asequibles, porque comprar en economía solidaria significa de que tienes que comprar productos en pequeñas cantidades y a precios más altos. Entonces, no es tan así la realidad de nuestras regiones. También hay un problema de que, por ejemplo, la moda que hay, por ejemplo, acá en esta zona oriental, es la del suministro de meriendas ya, ¿cómo que se llama? Industrializadas, que son colecheritas, avenas, galletas, que ya están fabricadas, industrializadas y que tienen una gran cantidad de azúcar. Y bueno, yo no les veo que le aporte mucho a los niños ese tipo de nutrición. Entonces, si estamos acá, tendríamos que hacer una gran revolución para que estos pequeños productores primero se agremien y produzcan en la cantidad que necesitan estos proveedores. Y hay que hacer todo una reingeniería del sistema de producción actual. La tendencia es que los jóvenes no quieren irse para el campo. Y eso está pasando hasta con los cafeteros. ¿Ya? La tendencia es que los jóvenes no se quieren ir para el campo. Nosotros tenemos una población campesina bastante adulta, ¿verdad? Bastante adulta. Y no hay, en este momento, yo no veo que, por ejemplo, aquí en Santo Tomás, donde yo vivo, sea atractivo irse para el campo. Los pelados no están pensando en eso. Y el gobierno lo que está haciendo, por ejemplo, en esta zona, es promover títulos mineros para extraer arena y la tierra que posiblemente puede ser utilizada para la agricultura y la ganadería, sea utilizada para extraer arena y destruir la poca capa fértil que nosotros tenemos en este municipio. Entonces, creo que debemos centrar el diálogo en unas realidades de que hay unos retos muy grandes desde el punto de vista de lo político y desde el punto de vista del modelo de producción que tenemos, donde los pequeños productores están en muy malas condiciones. Entonces, si queremos plantear soluciones realistas, tenemos que tener claridad de cómo es que está el contexto. Por ejemplo, el Departamento del Atlántico produce todo lo que se consume en el Departamento del Atlántico, en un 90%, viene de otros departamentos y viene del exterior. Colombia en este momento está importando hasta pescado. O sea, nosotros el pescado que consumimos acá viene de otros lados. Arroz, estamos consumiendo leche de otros lugares. O sea, también aquí hay una política de los tratados de libre comercio que hemos firmado, tampoco le ha ido muy bien al sector campesino. Entonces, un proveedor de estos de comedores escolares prefiere comprar alimentos importados, comprar al gran productor porque le sale más económico y porque le asegura una provisión constante. Entonces, a nuestros campesinos, a nuestro sistema, hay que tener un proceso de formación, de capacitación y de inversión para que podamos tener unos campesinos sostenibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Estoy muy de acuerdo con su apreciación. Claramente, pues tenemos que hablar de esas realidades, del impacto que ha tenido el agrosistema global, ¿cierto? Que además es agroindustrial en países como Colombia, que, bueno, obviamente tienen gran diversidad, pero cuya fuerza agraria y campesina pues obviamente no tiene posibilidades de competir contra estos grandes poderes, ¿cierto?, globales
del sistema agroalimentario, agroindustrial y demás. Entonces, claramente eso ha incidido en las políticas, en las acciones y en las decisiones relacionadas con la alimentación escolar. Y ahí es donde, claro, se empieza a vincular cómo desde los regímenes alimentarios globales se incide incluso en algo tan cotidiano y bueno, tan desde la base como es el comedor escolar, ¿cierto? Entonces, bueno, me parece eso muy interesante, es justamente las temáticas que queremos abordar y las realidades que queremos abordar con este diálogo. Y bueno, para continuar, daría entonces la palabra a mis colegas para que continuemos con el orden también que tenemos de las presentaciones para ya poder seguir dialogando. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Breiner. Ok, perfecto. También me ven, ¿cierto? Sí me Sí, están viendo también. sí, se ve bien. Ok, listo. Bueno, un placer poder estar con ustedes en la tarde de hoy. Mi nombre es Breiner Padilla, soy tecnólogo en control ambiental y apoyo en la fundación de igual manera. Hoy vamos a hablar también de un tema muy importante y que de pronto todos nos hacemos los de la vista gorda, de pronto los que no nos importa, pero es un tema que realmente nos está afectando a todos los colombianos. Es el cambio climático y los retos ambientales que ponen en riesgo la seguridad alimentaria en nuestro territorio. Por favor, siguiente. Vamos a entrar en contexto para que de pronto no todos tenemos claro el significado de cada una de los títulos de los que estamos hablando, pero no vamos a adentrar en estos temas, solamente vamos a hacerlo como para saber el significado. Bueno, dice que el cambio climático es un fenómeno que se manifiesta con el aumento de la temperatura del planeta y esta también tiene consecuencias en los fenómenos del planeta en todo el mundo. De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se entiende que esto es un atributo o que lo atribuye directa o indirectamente con la actividad humana. Y como se lo venía comentando anteriormente, hay una variabilidad natural en el clima observada durante periodos de tiempos comparables. O sea, ¿qué significa? Que de pronto hace una década atrás precipitaba más en X lugar y hoy, una década después, en ese lugar X ya no precipita igual que antes. Igual forma, directa o indirectamente a las actividades humanas, la industria, la extracción de recursos naturales y todos esos temas que hoy en día han enmarcado este nombre dentro dentro de las grandes, de los grandes países que siempre están ahí en lucha del cambio climático. Siguiente. Ahora, ¿qué es la seguridad alimentaria? Al momento de pensar en este tema de seguridad alimentaria, no es pensar en que si la comida o el alimento nos hace bien o nos hace mal en nuestras vidas. Implican muchos factores más allá de que si el alimento nos da nutrientes o no nos da nutrientes. Primero, estos son los 4 factores que creí importante para el tema de seguridad alimentaria. Tener comida disponible. Es algo muy importante, o sea, tener la comida disponible y tenerla a la mano es algo que hace que tengamos una seguridad alimentaria eficaz y activa. Que haya modo de conseguirla también. De pronto algunos somos afortunados de conseguirlas en la tienda de la esquina, en el supermercado. Hay personas que de igual manera no la pueden conseguir o de pronto no tienen el recurso económico para conseguir ese alimento. Que estos alimentos sean suficientes, inocuos y nutritivos para tener una vida sana. Me devuelvo a lo que estaba diciendo ahorita, que si el alimento nos hace bien o nos hace mal, si nos está nutriendo o no.
es un factor importante, pero sabemos que detrás de estos factores también tenemos otros más importantes, como tener la comida disponible y que haya el modo de conseguirla. Y por último, que esta situación sea estable y continua en el tiempo, o sea, que no sea una odisea poder conseguir un alimento que años atrás cultivaban en tu territorio. Entonces, es muy importante tener en cuenta que una seguridad alimentaria no solamente es de que la manzana me va a traer nutrientes, sino poderla tener, poderla conseguir y comprar, que nos alimente y que esa alimentación o esa situación sea constante, o sea, tenerla siempre. Siguiente, por favor. Según la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la seguridad alimentaria es cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente de los alimentos. Se los estaba contando ahora mismo. Que sean nutritivos y una cantidad suficiente para satisfacer los requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias y así llevar una vida activa y saludable. Es lo que les estaba comentando anteriormente, pero ellos, la FAO, tiene también 4 factores de seguridad e inseguridad alimentaria. Podemos encontrar la incertidumbre acerca de la capacidad de obtener alimentos. Para ellos, este es una seguridad alimentaria a inseguridad alimentaria leve. Cuando se pone en riesgo la calidad de los alimentos y la variabilidad que se encuentra comprometida, y también se reduce la cantidad de comida o la cantidad de alimentos que se consumen, la inseguridad alimentaria es moderada. Pero cuando ya una persona no consume un alimento durante todo el día o más de un día, tiene una inseguridad alimentaria grave. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, vamos en contexto. Ahora sí vamos a unir estas dos frases, lo que es cambio climático y seguridad alimentaria. El cambio climático sabemos que es una realidad, es algo que estamos viviendo hoy en día. Estamos presentando inundaciones, estamos presentando epicentros naturales en diferentes partes del mundo. Esto empeorará la condición de vida de las personas que viven de la agricultura, los pescadores, las personas que viven en el área rural. De por sí estas personas ya son vulnerables porque están full retiradas de los cascos urbanos de las grandes ciudades. En esos territorios aumentará la malnutrición y aumentará el hambre debido a los cambios extremos del cambio climático. Se puede perder alimentos, se puede perder cosechas, se pueden perder animales, ¿cierto? Y así reducir la disponibilidad de consumo de alimentos de las personas que habitan en esos lugares. Los episodios climáticos extremos cada vez son más frecuentes, son más intensos, donde llovía, donde precipitaba en cantidades exageradas, ya no precipita, donde no precipitaba, ahora precipita en cantidades exageradas. Podemos ver también las inundaciones que están pasando hoy en día a nivel mundial, porque no solamente es en nuestro territorio, porque no solamente vamos a hablar de Colombia, la seguridad alimentaria es un tema que abarca todo el mundo, ¿cierto? Y que nosotros padecemos de ella también, por todos estos temas de cambio climático que se han venido presentando en nuestro país. Siguiente. Ok, aquí vienen unos ejes, unos puntos claves que tienen que ver mucho con cambio climático y la seguridad alimentaria. Por lo menos surgirán nuevos esquemas de plagas y enfermedades. Hoy lo estamos viviendo. Hoy estamos en medio de una pandemia en que la seguridad alimentaria en nuestro país aumentó. En que si una persona consumía 3 comidas al día, por esta enfermedad o por esta pandemia solamente consume 2 porque no tiene el acceso económico para ella, ¿cierto? Entonces, las plagas y las enfermedades, ¿a quiénes afectan? A los humanos, a las plantas, al ganado, a los peces, ¿cierto? Y todos estamos expuestos a estas enfermedades que
pueden desequilibrar la seguridad alimentaria de nuestro territorio. La pesca y la acuicultura están amenazados por el cambio climático. Sí, no es mentira. El cambio climático está teniendo un impacto sobre los océanos, mares, ríos, lagos, sobre los animales que en ellos habitan, ¿cierto? O son cultivados. Según la FAO también, aproximadamente 200 millones de personas en el mundo viven de la pesca. Escuchen, 200 millones de personas, no, familias completas viven de la pesca, ¿cierto? Estos recursos pesqueros pueden ir disminuyendo de una u otra manera. Estos peces que de pronto hoy pescaban en la orilla, ya no los van a poder encontrar en la orilla, sino van ellos, por temas de cambio climático, van a buscar nuevos rumbos, donde el ser humano o los pescadores no van a tener acceso. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que las familias ya no van a tener un sustento ni económico ni alimentario, ¿cierto? Además de eso, se van a ver desplazados. ¿Por qué? Por el aumento de los niveles del mar. Entonces, tienen que desplazarse a otros lugares, vivir de otra economía, porque lo de ellos era la pesca, pero se tuvieron que desplazar a un lugar donde no hay mar, donde no hay río, donde no hay lago, donde ellos puedan pescar. Entonces, ¿de qué van a vivir? Y ahí también se está fomentando la inseguridad alimentaria en las personas. ¿La agricultura contribuye al cambio climático? Sí, eso no es mentira, pero también hace parte de la solución, ¿cierto? Manejar una agricultura sostenible donde de pronto no usemos ningún tipo de químicos, ningún tipo de químicos que de pronto dañen el suelo o destruyan estos nutrientes del suelo donde se pueda cultivar. El manejo sostenible del ganado, esto es una de las industrias más contaminantes a nivel mundial que también puede tener en el humano una inseguridad alimentaria, ya que como le decía el compañero Jorge, los terratenientes, las personas que tienen ganados en cantidades, quitan esos territorios de agro donde se puede cultivar. ¿Para qué? Para sembrar el pasto, para pastorear a sus ganados. Entonces ahí nos están quitando la oportunidad de sembrar o cultivar alimentos que pueden contribuir a una seguridad alimentaria en nuestro territorio. Siguiente, por favor. El agua es clave, el agua es vida, todos lo sabemos. Tenemos que saber tener un uso razonable de ella, más que todo las personas que trabajan en la agricultura industrial, que no siembran 1 hectárea, sino siembran 1000, que incluso vemos casos que desvían cauces, desvían ríos para su beneficencia, dejando así a muchas personas de pronto con una sed del líquido vital. ¿Por qué? Porque lo cogen a su necesidad económica. El suelo es una potencia para mitigar el cambio climático, sí, también podemos hacer un uso especial del suelo, un buen uso del suelo, lo que le comentaba anteriormente en el tema de la agricultura. Biodiversidad agrícola, un tema que también tiene mucho de qué hablar. Un ejemplo, desde cuando el ñame ha dejado de ser un alimento para nuestro diario vivir, porque es que ya no prefieren ñame, sino papas de paquete del exterior. Sí, entonces tenemos una biodiversidad agrícola, tenemos pisos térmicos, tenemos X cantidad de alimentos por sembrar que preferimos importarlo de otros países, teniendo la tierra, teniendo los recursos naturales suficientes para tenerlo dentro de nuestro territorio. Y una producción alimentaria sostenible. Ya aquí abarca todo el tema de uso razonable de la tierra. Siguiente, por favor.
Cambio climático y seguridad alimentaria en Colombia. Aquí podemos ver un mapa que también lo saqué deja y les recuerdo, deja y les digo dónde saqué el mapa. Ok. Es del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural de Colombia. Podemos ver tres colores, rojo, amarillo y verde. El verde significa el área rural de nuestro país, el amarillo el área urbana rural y el verde el área urbana. Se dice que el 83,4% de Colombia es rural. El 15,7% es rural urbano y el 0,9% es urbano o metropolitano. Entonces nos damos cuenta que Colombia tiene territorio para sembrar alimentos. ¿Y por qué padecemos de seguridad alimentaria en el Chocó? ¿Por qué padecemos de seguridad alimentaria en La Guajira? Es la pregunta que todos nos hacemos, ¿cierto? Pero a pesar de que la inseguridad alimentaria es una realidad en Colombia, aun siendo un país con una variedad envidiable de ecosistemas agrícolas, que se los estaba diciendo, que facilitan la cosecha de XY alimentos, el problema no solamente radica en las hectáreas que tengamos para cultivar, radica también en el tema de las grandes industrias que vienen del exterior a sembrar en nuestro territorio, radica en que las cadenas agroalimentarias de distribución, la cadena alimentaria de distribución es ineficaz. En Colombia, las carreteras para llevar alimentos a las áreas rurales no están en buenas condiciones. Los eventos climáticos hacen que no estén en buenas condiciones. Además de eso, encontramos inundaciones, encontramos sequías en el país, también encontramos derrumbe, que lo que hacen es tener los alimentos estancados en la malla vial de nuestro país. ¿Qué hacen con esos alimentos? Se dañan, los regalan, los botan, en vez de satisfacer las necesidades de las áreas rurales. Entonces, el cambio climático afecta la inseguridad alimentaria de la zona rural, es por la malla vial de nuestro país en gran parte, ¿cierto? Pasemos a la otra, por favor. Ok, entonces, para terminar, en esto se mide la dimensión ambiental, la dimensión social y la dimensión económica. En este tema vamos a escoger solo la ambiental, que es la de nuestra prioridad. Y hay 4 pilares: reducción de las importaciones y fortalecimiento de las redes como ahorita sobre la malla vial de nuestro país, que verdaderamente es un desastre y que no se mantiene y hace una inseguridad, que la inseguridad alimentaria en Colombia sea mayor. La reducción de las importaciones no solamente es reducir las importaciones para que consuman local, es el impacto negativo que generan, el embalaje, el empaque, la producción, consumir la papa nacional para consumir la papa importada. De igual forma, dejamos de consumir la manzana local para consumir la manzana importada, porque es que todo lo traemos. Tenemos hectáreas para sembrar arroz. ¿Y de dónde traemos el arroz? De Asia. Entonces, no, como decimos acá, no hay gracia en el tema de tener terrenos para producir y traer todo de afuera. El fomento de la producción y el consumo local, importante. Me acuerdo cuando yo era chico, mi abuela tenía árbol de tamarindo y de aguacate. Hoy en día ya no vemos eso. Entonces, el consumo local es muy importante. El consumo del alimento de tu tierra es muy importante. Optimizar el uso del suelo, ya se lo venía comentando, tener un uso eficaz del suelo y también fomentar la agricultura familiar y la agroecología. Es muy importante. Hay campesinos que vienen de abuelo, papá, mamá, hermanos, y hoy en día todavía se encargan de la agricultura familiar y la agroecología, o sea, la natural. Pero bueno, son personas que de pronto han sido desplazadas, son personas que de pronto no son apoyadas por el gobierno nacional, porque el tema también es político. Y
hace que esta inseguridad alimentaria crezca en Colombia y además de eso le añada al cambio climático que también nos afecta de diferentes maneras. Siguiente. Y para terminar ahora sí todo, unas preguntas orientadoras para la discusión. Pregunta 1, ¿qué alternativas ambientales sostenibles considera viable para mitigar la vulnerabilidad alimentaria en Colombia por el incremento de los fenómenos climáticos? 2, ¿cómo implementar sistemas agroalimentarios escolares sin contribuir al agotamiento de los recursos naturales? 3, ¿qué mecanismos proponen para que la educación ambiental sea un eje transversal que garantice la seguridad alimentaria en Colombia? Muchas gracias a todos por escucharme. Espero que el tema haya quedado claro. Muchas gracias, Breiner. Muy importante todo el nexo entre cambio climático, seguridad alimentaria. Bueno, aquí recordando un poquito también la logística de mantener los micrófonos cerrados. Muchas gracias por ese nexo y bueno, tenemos nuestra última parte. ¿Podrían confirmarme si así se escucha mejor? Claro, muchísimo mejor. Entonces... Muchísimo mejor, vale. Adelante. Listo, entonces espérenme un momentico en lo que visualizan mi presentación. Listo. ¿Me confirman si la cámara funciona bien también? Perfecto. María. Vale, listo. Muchísimas gracias. Listo, entonces empecemos. El día de hoy yo voy a presentarles a ustedes un análisis crítico y contundente acerca de las políticas públicas y las propuestas de innovación tecnológica que amparan y desarrollan el sistema agroalimentario PAE dentro de Colombia. Bueno, en primer lugar quiero dar un contexto general de cómo el PAE se especifica y se protege dentro de la Constitución Política de Colombia de la versión de 1991. Sucede que el PAE desarrolla un papel fundamental como un programa social. Al definirse como programa social, establecemos que es financiado a través de los recursos del Estado. Esto, a su vez, hace que sea una parte del cumplimiento al esquema tradicional sobre el que está planteado nuestra forma de organización civil, que es un Estado de Derecho, tal como se establece en el artículo número 1 de la Constitución. Al desarrollar este tipo de programas sociales, se da la iniciativa para que se cumpla la parte del socialismo moderno, que debe de ser uno de los requisitos fundamentales de un Estado de Derecho. Bueno, el artículo 44 y el artículo 67 dentro de la Constitución Política, en el capítulo 2, en la sección de los derechos sociales, económicos y culturales, establecen los diferentes objetivos y planteamientos que se deben hacer alrededor de un programa social como lo es el PAE. Entre ellos, el artículo 44 sostiene que son derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social y la alimentación equilibrada. La familia, la sociedad y el Estado son los responsables y tienen la obligación de proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico, integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Mientras que el artículo 67 sostiene que el Estado regula y ejerce la suprema inspección y vigilancia de la educación, garantizando el adecuado cubrimiento del servicio, asegurando al menor las condiciones necesarias para su acceso y su permanencia.
Dentro de estos dos artículos podemos destacar que el PAE es uno de los programas que promueve un derecho fundamental de los menores y de los estudiantes, que es el derecho a que se garantice una alimentación sana y equilibrada para el correcto funcionamiento de sus actividades dentro de sus escuelas, y también que garantice y respalde el derecho a la vida, a su integridad física y a su salud. Sin embargo, la realidad actual es distinta. Existen diversas problemáticas alrededor del programa PAE. Entre ellas, muchas veces se recalca que hay mucho desconocimiento por parte de los directivos y de los estatutos técnicos que componen el programa PAE. Sin embargo, hay una realidad social que nadie puede negar en la actualidad, que compone a la gran problemática del por qué no puede funcionar correctamente el PAE en nuestro país. Esa problemática fundamental es la corrupción. Actualmente, el programa PAE está bajo la administración y el amparo del Ministerio de Administración de Recursos Nacionales, y estos continuamente expresan su queja acerca de que no existe un abastecimiento suficiente en cuanto a recursos, tanto del tipo monetario como de los cultivos. Sin embargo, las diversas entidades que componen las donaciones para los recursos que recibe el PAE reclaman que aproximadamente, las cifras indican que de aproximadamente 1.5 billones de pesos al año. Dentro de estos cálculos vemos que tendríamos la posibilidad de llegar a una mayor cobertura con una mayor calidad a todos los niños del país, de los sectores tanto urbanos como rurales. Sin embargo, la mayoría de analistas sobre este tema plantean que el problema del progreso del PAE se encuentra dentro de la mala administración. Con la mala administración nos referimos a todas aquellas organizaciones que están dentro de la administración del programa PAE, que a pesar de contar con registro INVIMA, son las primeras organizaciones que desvían este tipo de recursos con el fin de darles otro tipo de sentido. Y con desviarlo nos referimos a que no cumplen con los requisitos a los que son destinados. Entre no solo las fundaciones que están dentro del país son encargadas y culpables de desviar los recursos, sino que también están los secretarios de educación, los ministros, e incluso en muchas instituciones se ha visto que los mismos rectores son quienes desvían los recursos que son destinados para la alimentación de los estudiantes. Perdón. Entonces, dentro de esta problemática social, establecemos que existe una solución innovadora que sería un gran impulso para el PAE dentro de Colombia y para asegurar su correcta ejecución. Entre estas está la idea de hacer de un programa social una política pública. Las políticas públicas son aquellas necesidades que son establecidas por una comunidad y que son presentadas a través de un mecanismo de participación para que respalden por parte de estatutos gubernamentales este tipo de problemáticas. Dentro de lo que es una propuesta de una política pública, podríamos llevar a cabo la reforma de la Constitución en ámbitos que especifiquen de forma explícita la protección, la ejecución y la administración de los recursos del programa PAE. Por ejemplo, sería muy viable la idea de que se especifique que este programa hace parte del ejercicio fundamental de cubrir los derechos fundamentales de los niños y de los jóvenes. Y dentro de esto, la Constitución va a poder ejecutar de forma mucho más radical y más precisa cargos en contra de aquellas personas que cometen estos delitos de corrupción, para que así el PAE esté resguardado ya desde los derechos fundamentales de la juventud.
Bueno, para dar paso a las alternativas tecnológicas, como mencionamos anteriormente, la parte del desabastecimiento no solo incluye la parte de los recursos económicos, sino que también influye bastante la parte de los cultivos. Según las estadísticas del DANE y del Ministerio de Administración, ya no hay una cantidad suficiente de alimentos que provienen de las cosechas como para abastecer completamente el programa PAE para los niños. Sin embargo, la tecnología ha propuesto unas nuevas alternativas tecnológicas frente a la problemática de la escasez de alimentos. Entre ellas están los alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos, que son también denominados los organismos genéticamente modificados, corresponden a un conjunto de seres vivos a los cuales se les ha agregado genes en su ADN de otro tipo de especies, ya sea virus, bacterias, de otro tipo de animales, de otro tipo de vegetales y hasta incluso de seres humanos. Bueno, dentro de las ventajas que establecen para nosotros la producción de alimentos transgénicos está la idea de que existen una gran cantidad de alimentos transgénicos que son resistentes a las plagas. Gracias a su ADN modificado no hay necesidad de utilizar tantos materiales de fumigación, químicos para fumigarlos, porque estos mismos crecen con esa capacidad de resistencia frente a las plagas. Y de la misma forma se ha comprobado que hay muchos alimentos transgénicos que son resistentes a los cambios de factor climático, como por ejemplo la variación que existe entre la temperatura. La variación de la temperatura puede causar que muchos cultivos se pierdan y que las cosechas no sean tan fructíferas como antes. Y esto representa un incremento en la obtención de recursos y de materiales primarios para la producción y el correcto abastecimiento del programa PAE. Sin embargo, existe una problemática del tipo humano, del tipo moral, del tipo ético, que nos limita mucho en el uso de transgénicos, ya que muchas teorías apuntan a que estamos dándole un eje de transformación del tipo producción al ser. O sea, estamos viendo al ser animal, al ser vegetal, como algo que hace parte de una industria, más no como un ser propio, y que por lo tanto llegamos a un extremo de alterar su ADN de forma irreversible, y esto puede causar muchísimos daños biológicos dentro de los animales y dentro de las plantas, y a su vez puede dañar la variabilidad y la diversidad que existe dentro de nuestros cultivos. Con todo el eje temático planteado y con estos conceptos claves para la mayor expresión de sus opiniones dentro del diálogo, me dirijo hacia ustedes con las siguientes preguntas orientadoras. En primer lugar, ¿creen ustedes que el programa social PAE está cubierto y protegido dentro de los artículos de la Constitución Política de Colombia? Me gustaría que levantaran su mano para que respondan desde su opinión y desde su experiencia. De la misma forma, si hay alguna persona que quiera responder la pregunta orientadora número 2, ¿cuál o cuáles son los factores sociales que considera que más afectan a la ejecución y el desarrollo del programa PAE dentro de las instituciones públicas? Y también, ¿cuáles considera que son los alimentos transgénicos que suponen una solución para la problemática de abastecimiento de Bueno, en este momento tenemos disponible, y bueno, hay muchas preguntas, entonces sería interesante escuchar sus apreciaciones sobre esto. Aquí, bueno, vamos libremente cada quien, pues que quiera comentar algo, sería muy importante.
no sé, alguno también de los profes o estudiantes que hayan vivido también sobre estos temas, sería muy importante. Veo que Jaime abrió su micrófono. Hola, sí, bueno, yo me quedé con una inquietud de pronto muy superficial referente a lo que planteó nuestra compañera y es en cuanto a los alimentos transgénicos, eh, dadas esas últimas teorías de las que nos hablabas, ¿ya existe a nivel mundial o incluso a nivel local en nuestro país algún modelo, bien sea de implementación exitoso o algún modelo que ya, digamos, tenga eh, un caso de éxito también, pero ya más perdurado en el tiempo, eh, digamos, para que nos sirva a nosotros como modelo, como sustentación eh, de la posible migración en el ámbito alimenticio para este nuevo modelo? Bueno, a nivel de Colombia hemos establecido que existen ya diferentes tipos de alimentos transgénicos que se han manifestado a través de las materias primas. No hay como tal elementos, bueno, alimentos de transgénicos que sean consumidos directamente dentro del programa Social PAE. Sin embargo, ya existe un proyecto para experimentar con alimentos transgénicos desde el maíz y tubérculos como la papa y granos como el arroz. A nivel internacional podemos hablar de un modelo de alimentos transgénicos que ha sido el de Estados Unidos. Más del 50%, más del 50-60% de alimentos que consumen los estadounidenses son de producción transgénica, a partir de semillas de producción transgénica. Creo desde una perspectiva crítica que si vamos a orientar nuestro panorama dentro de la producción de alimentos transgénicos, deberíamos de tomar como ejemplo las bases que ha establecido los programas de producción transgénica de los Estados Unidos. Sin embargo, dentro de mi perspectiva personal, no considero que la producción de semillas transgénicas sea una perspectiva que debamos considerar para combatir o mitigar el hambre, sino que deberíamos de buscar otro tipo de soluciones que no sean tan invasivas para el medio ambiente y para los seres vivos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Ya ahorita todo, digamos, todo ya es el momento para intercambiar y bueno, conocer de pronto también las perspectivas. Como decía, aquí también hay profes que, bueno, están trabajando en instituciones donde hay comedores escolares, donde hay estos programas de alimentación y sería muy interesante escuchar qué piensan sobre, bueno, sobre todo lo que hemos abordado aquí. Bueno, a mí me gustaría participar para dar como una opinión sobre lo que está aquí la pregunta orientadora número 2, que dice que cuáles son los factores sociales que considero que más afectan la ejecución del programa. Como lo mencionaba la coordinadora del eje, pues, el principal problema es la corrupción, porque sí se destinan bastantes fondos gubernamentales, pero se evidencia en las noticias que los encargados de la ejecución de la entrega de los alimentos hacia los colegios, pues se tergiversan esos fondos. Y también considero que el principal factor social que está limitando la ejecución del programa es la brecha o la brecha social que existe porque pues yo soy de acá de Nariño y en la zona pacífica del departamento se ve muy excluida de estos programas, principalmente por el alejamiento o el difícil acceso hacia esta zona. Hablo de municipios como
Tumaco, como Mahuipayán, que son municipios a los que se tiene que llegar vía marítima, por lancha. Entonces, considero que en estos sectores la ayuda es menor, inclusive ni siquiera tienen agua potable para el desarrollo de algunas alternativas sostenibles. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, mucho gusto a todos. Yo soy Mayli Mesa, docente de Biología y Educación Ambiental del Colegio La Enseñanza acá en la ciudad de Barranquilla. Y de verdad me ha parecido muy interesante el encuentro. Y también, pues sí he tenido como algunas reflexiones y me gustó mucho la intervención en la que hacen a uno como caer en cuenta de que también todo este problema que, pues, que enfrentamos en cuanto a la seguridad alimentaria, si bien uno tal vez no tiene una solución inmediata, sí puede hacer parte de ella con el hecho de tomar conciencia y generar conciencia también como sobre el consumo, ¿verdad? Sobre la preferencia al producto que viene directamente del campo, a la preferencia al producto que tiene un carácter más orgánico. Como decían, me encantó cuando es que ya la gente de verdad no, no quiere ñame, sino quiere la papa que viene de no sé dónde, porque es que eso es lo último y nos están vendiendo toda esa imagen y toda esta ola de consumo que también nos hace, que pienso yo aquí de manera muy personal, contribuir como colombianos al perjuicio de nuestros agricultores y campesinos. Entonces yo pienso también, y es algo que nosotros hacemos mucho en el colegio y este año sobre todo, trabajarle a la conciencia de las estudiantes en cuanto a la toma de decisiones y en la valoración de los productos que se pueden tener aquí en el campo. Y casualmente ahora surge un proyecto que estamos desarrollando en el colegio que se llama pues, Smart Garden o creación de jardines inteligentes, combinando la parte de la robótica y unas asignaturas que ellas dan de STEM. Y me parecía de verdad algo muy valioso poder escuchar todas las intervenciones porque me permite hacer un enlace y ver cómo desde el proyecto que están haciendo las niñas se le puede también hacer o incluir una perspectiva hacia todo el tema que han tratado acá. Entonces me voy bastante contenta. No sé, aprovecho yo siempre que tengo la oportunidad en estos eventos como de hacer alianzas, de pedir ayuda, de que si de pronto aquí hay alguien con mucho conocimiento en cuanto a cuestiones agrícolas que quiera ser partícipe y acompañarnos en el proceso, pues bienvenido y me parece una experiencia bonita que ojalá la puedan también hacer en otros colegios y es algo que ayuda a las estudiantes de ciudad, porque pues, en mi colegio no se desarrollan el asunto de los comedores escolares, son niñas de unos estratos socioeconómicos un poco altos, pero precisamente ayudarlas a entender cómo la presión que ejercen las ciudades y el poblamiento de las ciudades sobre el campo también es como una manera de hacerlas ver y valorar a ellas el campo y el agro colombiano desde el desarrollo de estas huertas urbanas o jardines inteligentes y de verdad les agradezco por toda la información pues, que nos han brindado acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miley, por toda esa intervención súper importante. Y bueno, estimados y estimadas, no sé si tienen alguna otra pregunta, comentario, que bueno, esperemos también que este diálogo y todas estas cuestiones forjen discusiones, no solamente aquí, sino dentro de sus hogares, sus colegios, instituciones, sus organizaciones, comunidades, porque también ese es el propósito bueno, de este evento, ¿cierto? El poder cuestionarnos un poco sobre la alimentación escolar, pero esas mismas preocupaciones o cuestionamientos podemos hacerlos también en nuestro hogar, ¿cierto? Con lo que estamos consumiendo, con lo que estamos comprando, bueno, también reflexionar un poco lo que tenemos en el plato, ¿sí? Que a veces como que asumimos y no pensamos de dónde viene, cómo fue producido, qué ecosistemas sustentaron ese alimento
qué conocimientos ancestrales también están detrás. Y bueno, esa también es una de las grandes contribuciones que podemos hacer para la lucha contra el cambio climático. Jaime, adelante. Bueno, Xiaomi, bueno, yo quería aprovechar el espacio, ya que la profe hizo la intervención. No está de más recordarle pues que los espacios de Barranquilla más 20 se encuentran abiertos también, porque de una u otra forma la intención también es lograr eso que se hablaba ahorita de hacer pedagogía, que es muy importante desde el sector de las alianzas, y desde ahí realmente se logran las transformaciones. Entonces, nada, decirles que las puertas de Barranquilla más 20 están abiertas, y que estos son espacios precisamente para nutrir el conocimiento, pero también para forjar y fortalecer nuevas alianzas que nos lleven a esos objetivos comunes que todos. Claro que sí, Jaime, importante reflexión también. Igual este diálogo también lo encuentran en el Facebook de Barranquilla más 20, que estamos también en vivo. Entonces lo pueden tener ahí, lo pueden volver a, cierto, pues a presentar en sus escenarios, o lo pueden volver a ver. También lo vamos a subir en el canal de YouTube. Por eso también es muy importante que por favor pues llenen la lista de asistencia para permanecer en contacto, enviarles también a las personas que lo requieran su certificado. Eso como anuncio parroquial también. Entonces, Samuel, te doy la palabra también para que podamos, ¿cierto?, proceder. Sí, vale, ahorita pues, sigue un espacio como para que las personas que quieran participar den como sus conclusiones acerca del diálogo. De mi parte, yo considero que pues son muchos los factores que impiden que el país satisfaga las necesidades alimentarias de la población escolar, como lo abordamos este día. Se habló de corrupción como un problema central. También resaltó el difícil acceso a las zonas rurales y los problemas ambientales como son el cambio climático, que pues, provoca inundaciones, sequías y avenidas torrenciales que deterioran la calidad del suelo y por ende van a afectar su productividad. Entonces se evidencia que estos factores, la seguridad alimentaria de los niños, niñas y adolescentes pues no se está dando, y que el PAE como un sistema alimentario no es efectivo y mucho menos sostenible. Por eso creo que pues, es fundamental que se implementen programas como huertos escolares, bancos de semillas, recolección de aguas lluvias o composteras orgánicas, porque esto permite que los colegios no dependan de la conectividad vial o de las ayudas gubernamentales que muchas veces se pierden, sino que pues sean sostenibles como el nombre lo indica, y que estas alternativas pues no agotando recursos naturales, y se estaría logrando la sostenibilidad que la ONU pide en los sistemas agroalimentarios del mundo. Entonces, no sé si alguien más quiera pues, dar su opinión. Estamos dispuestos a escucharlos, y como lo mencionaba ahorita, perdón, la docente Marley Mesa, sí estamos abiertos a ayudar, pues asesorar en lo que podamos en su en su propuesta. Nos parece muy interesante, y recalcando que sí es muy importante la educación ambiental, diferirla de lo que es la cultura ecológica, ¿no? Porque la cultura ecológica hablamos de no botar basura, de no talar árboles, pero la educación ambiental va mucho más allá para formar a los estudiantes. Entonces, eso, y agradecerles a todos pues, la participación en este día. Pues muy buenas tardes, soy Karen Muñoz de la Fundación Académica Ágora Goretti, y pues de mi parte estoy muy motivada porque en mi fundación estamos haciendo como un programa para dar inicio a las personas para que se motiven y conozcan más cosas de proyectos y el cómo mejorar, ya sea en la vida emocional,
moral, social, natural, y pues estamos viendo muchos programas para ver en qué podemos trabajar. Y sobre su trabajo y su exponencia, pues me gustó mucho porque en sí nos está ayudando mucho a tener ideas para plantear y poder mostrar a la sociedad en nuestra fundación que podemos motivar a más personas para que nos sigan y ayudemos al medio ambiente, porque de por sí la mayoría de personas queremos ayudar, pero siendo conscientes no lo hacemos. Y esto sería como una nueva etapa para mejorar y la verdad me gustó mucho porque me motivó mucho más para hacer los trabajos en, en la fundación y así ayudarle a mis compañeras para poder hacer más grupos, la verdad, y así hacer un mejor. Muchas gracias, Karen, por tu intervención. Y sí, aquí estamos, pues también tenemos el asesoramiento en lo que te podamos colaborar. No sé si alguien más quiera participar. Bueno, yo tengo buenas tardes, mi nombre es Dubis Hernández. Tengo más que todo una inquietud con relación a los procedimientos que se le da a los alimentos cuando bien sea que estén en las fundaciones o las empresas estén encargadas de distribuir el alimento, o bien sé que ya están en las instituciones para luego ser llevadas al final consumidor, que es el estudiante en este caso. Entonces, mi inquietud es esa, el manejo que se le está dando a esta noticia, por lo menos de hoy, de cómo se dañaron qué cantidades de alimentos y a qué se debe eso. O sea, los compran ya dañados, no le dan el tiempo posible de vencimiento, o si es porque no hay, digamos, la logística para que llegue al consumidor de estos alimentos que proveen, y, o sea, se pierden cantidades de dinero. ¿Qué trabajo hacen ustedes con relación a eso? O sea, ¿qué actividades? ¿Cómo se involucran ustedes en este tipo de temáticas? Me parece muy bien esa pregunta, Dubis. Yo le quiero comentar que nosotros y nosotras hemos apoyado la implementación de unos proyectos que se llaman colegios bajos en carbono, y estos, digamos que es la transformación de un colegio que generalmente es una infraestructura gris a una infraestructura verde, azul, en donde un componente muy importante es la alimentación escolar soberana y baja en carbono, ¿sí? Entonces, por medio de eso, y digamos, cuando un colegio y una comunidad decide empezar a ser un ejemplo de la cultura de sostenibilidad y de la acción climática dentro de la propia institución y proyectarlo, por supuesto, hacia la comunidad, lo que hacemos es implementar, por ejemplo, huertas agrobiodiversas, composteras, que también además unas custodios de semillas, y eso hace parte dentro de las estrategias educativas que las profesoras, los profesores pues también vinculan dentro de la institución. Hemos podido implementar eso en 2 colegios del departamento de Nariño, y bueno, también estamos con muchas ganas de poder realizarlo ahorita que, bueno, progresivamente se va dando este retorno a las aulas. Y digamos que no solamente como esa parte de intervención tal vez del desarrollo de esto, sino que también pues trabajamos mucho la educación, ¿cierto? La educación ambiental para la gente, y en ese marco pues tener estas conversaciones, tener estos intercambios de saberes, estos diálogos de la palabra que nos permiten, bueno, empezar ahí a afianzarnos y a construirnos como un movimiento, ¿cierto? De acción climática, un movimiento de personas que les interesa el ambiente. Sobre esos frentes trabajamos, y eso pues lo podemos dialogar claramente. Si, no sé si ya llenó la lista,
y podemos empezar a dialogar cómo nos podemos articular. Ujú. Gracias. Xiaomi, en Exis Valencia, en el chat dice que no puede llenar la asistencia, no sé qué, por qué no puede registrarse. Hola. Sí, ya está abierto, o sea, digamos, aquí hay varias personas que ya lo llenaron, entonces no sé particularmente, pero si quieren me envían aquí por interno a mí, sí, aquí en el chat y de pronto les puedo ayudar con el registro a quienes tal vez tengan alguna dificultad para llenar la lista. Tengo otra pregunta. ¿Puede ser una vía de apoyo el crear un centro de experimentación piloto que dé fe de que el alimento consumidor está en buen estado? Puede ser desde nivel educativo, ya que por lo menos yo estoy un técnico comercial, de pronto no es agroindustrial ni tiene que ver con el agro, pero sí puede existir a nivel educativo por el SENA o por cualquiera de estas entidades y hacer que se ha implantado en un municipio como lo es Ponedera, productor de guayaba, de yuca, o sea, de muchas hortalizas también, entonces, o de frutas y verduras. Además, aquí hay una planta procesadora de frutas que se abastece más bien de otros países, creo que es Chile, uno de los proveedores, y entonces aquí nunca ha existido como esa canalización del producto como tal. Hace muchos años yo lo intenté con un grupo de campesinos de que se organizaran sin saber que venía el Tratado de Libre Comercio, pero nada, se me fue imposible llevar a un feliz término. Pero aquí se hace como necesario de que una de estas instituciones educativas implementen este tipo de actividades y que nuestros estudiantes ejerzan allí un técnico, ¿ya? Aprendan la calidad exacta de un producto al ser consumido, o sea, cuando está en buen estado. ¿Ustedes qué actividades generan, o sea, apoyan este tipo de proyectos? ¿De qué manera pueden aportar en este tipo de ideas? Sí, bueno, lo que tiene que estar como base en este tipo de alternativas es la educación agrícola y la educación ambiental. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es como un diagnóstico para identificar las especies que, o sea, propicias para su crecimiento en la región, para que puedan tener pues, un buen desarrollo nutricional y para que sean, o sea, en las condiciones climáticas no se dañen. Por eso también es importante que, o sea, de las mismas ciudades en donde se produce, sean los colegios o las escuelas beneficiarias, porque tú antes preguntabas que por qué se dañan estos productos, y es porque los tienen mucho tiempo almacenados, y al momento de que ya organizan pues las rutas de entrega en los colegios, los productos ya llegan dañados. Y esto también es lo que mencionábamos anteriormente en las exposiciones, se da por el, por el distanciamiento o por el difícil acceso que se da a muchas de estas instituciones. No sé si respondí tu pregunta. Y no, solo para complementar, que por favor Dubis nos envíe, digamos, su contacto y podemos mirar también, ¿cierto?, cómo nos podemos ir apoyando, pero el punto de partida que le has dado es muy importante para iniciar en la formulación de esa iniciativa, me parece muy importante. Entonces, ya finalmente les digo, no dejen de llenar la lista para que estemos en contacto. Y bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando, colegas, porque creo que ha sido bastante, digamos, discusión y creo que, bueno, vamos a seguir haciendo y tenemos constantemente más espacios. Entonces ustedes pueden seguir a Barranquilla más 20 y ahí podemos estar
en contacto con no solamente estas temáticas, sino otras temáticas más también que componen pues, el desarrollo sostenible, la gestión del territorio, la acción ambiental, ¿cierto? ¿Cómo dijo Barranquilla? Barranquilla más 20. Yo le coloco aquí el enlace en el chat para que estemos ahí todos conectados también por aquí. Y bueno, comentarles también finalmente que todos estos insumos pues van a ser formulados, digamos, y redactados, juntados todos en un documento muy pequeño que vamos a entonces a tratar de recoger como todas estas impresiones, estas propuestas, estas ideas, para, por supuesto, canalizarla a través de varios aliados que tenemos a nivel internacional que están en los escenarios de negociación de este foro, ¿cierto? De este foro internacional que es el de sistemas alimentarios de Naciones Unidas, como es la red de agricultura climáticamente inteligente, y también pues las mismas Naciones Unidas, quienes pues facilitaron también, digamos, la importancia de tener diálogos independientes a nivel mundial, y pues este diálogo que estamos teniendo hace parte justamente de esa iniciativa para poder contribuir camino a esa cumbre alimentaria. Entonces, todos sus aportes y demás van a enriquecer mucho la postura que de Colombia pues vamos a dar sobre la importancia de la alimentación escolar y estos programas de alimentación escolar en el marco de esta discusión global sobre alimentación. Entonces, muchas gracias por su asistencia, por estar aquí. Estas 2 horas me ha parecido muy interesante. Me agrada mucho saber que, bueno, hay muchas personas interesadas en transformar la alimentación escolar, y no solamente la alimentación escolar, sino también la alimentación en general en nuestro país, a través de reivindicar y reconocer los derechos campesinos, la agroecología, la acción climática, la protección de la biodiversidad y del agua, entre otros. Muchas gracias, Dubis y todos y todas por sus comentarios y sus aportes, y a todo el equipo organizador. Muchas gracias. Chao, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Ahí dejen mi número.